Santiago, Carlos, Eduardo, Graciela, Brian, Catalina, Gonzalo, Nora, Erika, y por todos nuestros hermanos difuntos, especialmente hoy por Daniel San Pedro, Bernardo Lago, Julio y Juana Carrizo, Luis y Esther Martínez, Miriam Astiazarán y Eduardo de Michelis. En la oscuridad del hombre viejo surge una luz nueva, Cristo, que ilumina a todos los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, en esta noche santa, en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos diseminados por toda la tierra a que se reúnan y permanezcan en plena para orar. Si hacemos memoria de la Pascua del Señor, escuchando sus palabras y celebrando sus misterios, esperamos con fe compartir su triunfo sobre la muerte y vivir siempre con él en Dios. Oremos. Padre, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que por esta celebración pascual seamos eternamente inflamados por los deseos celestiales, que podamos llegar con un corazón puro a la fiesta de la luz eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, Alfa y Omega, a Él pertenece el tiempo y la eternidad, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La luz de Cristo. Gracias a Dios. La luz de Cristo. Gracias a Dios. Siendo esta la noche de la luz, la Iglesia, exultante de alegría, entona este himno de alabanza y gratitud
Alégrese en el cielo el coro de los ángeles, exulten los ministros de Dios, y por la victoria de un Rey tan grande resuene la trompeta de la salvación. Alégrese también la tierra inundada de tanta luz, y brillando con el resplandor del Rey eterno, se vea libre de las tinieblas que cubrían al mundo entero. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, adornada con los fulgores de una luz tan brillante, y resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto de la mente y del corazón al Dios invisible, Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nosotros al eterno Padre la deuda de Adán y borró con su sangre la sentencia del primer pecado. Estas son las fiestas pascuales en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas y los dinteles de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a nuestros padres, los hijos de Israel, y los hiciste pasar a pie por el Mar Rojo. Esta es la noche que disipó las tinieblas de los pecados con el resplandor de una columna de fuego. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo, arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y agregados a los santos. Esta es la noche en la que Cristo rompió las ataduras de la muerte y surgió victorioso de los abismos. Qué admirable es tu bondad con nosotros, qué inestimable la predilección de tu amor. Para rescatar al esclavo entregaste a tu propio Hijo. Pecado de Adán, ciertamente necesario, que fue borrado con la sangre de Cristo. Oh feliz culpa que nos mereció tan noble y tan grande Redentor. Por eso, la santidad de esta noche aleja toda maldad, lava las culpas, devuelve la inocencia a los pecadores y la alegría a los afligidos. Noche verdaderamente feliz, en la que el cielo se une con la tierra y lo divino con lo humano. En esta noche de gracia recibe, Padre Santo, el sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te presenta por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este cirio hecho con cera de abejas. Por eso te rogamos, Padre, que este cirio consagrado en honor de tu nombre continúe ardiendo para disipar la oscuridad de esta noche y, aceptado por ti como perfume agradable, se asocie a los astros del cielo. Que lo encuentre encendido el lucero de la mañana, aquel lucero que no tiene ocaso, Jesucristo, tu Hijo, que resucitado de entre los muertos, brilla sereno para el género humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, después de haber iniciado con solemnidad esta vigilia, escuchemos serenamente la palabra de Dios. Meditemos cómo, al cumplirse el tiempo, Dios salvó a su pueblo y finalmente envió a su Hijo para redimirnos. Oremos para que Dios lleve a su plenitud la redención obrada por el misterio pascual. Tomamos asiento. La liberación del pueblo elegido manifiesta el paso de Dios.
Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas que reanuden la marcha, y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel de Dios, que avanzaba al frente del campamento de Israel, retrocedió hasta colocarse detrás de ellos, y la columna de nube se desplazó también de adelante hacia atrás, interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros iluminaba la noche, de manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas, y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón, que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar, y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en Él y en Moisés su servidor. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es Dios y yo lo glorifico. Él es Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. Cantaré eternamente tu amor.
su nombre es Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar rojo. El abismo los cubrió, cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Tu mano, Señor, resplandece por su fuerza. Tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Tú llevas a tu pueblo y lo plantas en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu morada, en el santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina eternamente. Oremos. Padre, que con la luz del Nuevo Testamento iluminaste los antiguos prodigios, de modo que también el Mar Rojo fuera imagen de la fuente bautismal y el pueblo liberado de la esclavitud prefigurara al pueblo cristiano. Haz que todos los hombres, por el don de la fe, participen del privilegio del pueblo elegido y así renazcan a la acción de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El amor transformador de Dios se comunica a su pueblo. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti a causa del Señor, tu Dios, y por el Santo de Israel que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva el Señor y Él le tendrá compasión. A nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Alegría
Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Canten al Señor porque ha hecho algo glorioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y agita y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Oremos. Padre, esperanza única del mundo, por la voz de los profetas diste a conocer los misterios salvadores que sucederían en el tiempo. Acrecienta los santos propósitos de tu pueblo, porque tus fieles no podrán alcanzar la santidad sin la ayuda de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. La presencia de Dios engendra vida nueva para su pueblo. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, cuando el pueblo de Israel habitaba en su propio suelo, lo contaminó con su conducta y sus acciones. Entonces derramé mi furor sobre ellos, por la sangre que habían derramado sobre el país y por los ídolos con que lo habían contaminado. Los dispersé entre las naciones y ellos se diseminaron por los países. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Y al llegar a las naciones donde habían ido, profanaron mi santo nombre, haciendo que se dijera de ellos: son el pueblo del Señor, pero han tenido que salir de su país. Entonces yo tuve compasión de mi santo nombre, que el pueblo de Israel profanaba entre las naciones a donde había ido. Por eso di al pueblo de Israel: así habla el Señor. Yo no obro por consideración a ustedes, casa de Israel, sino por el honor de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado por ustedes. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, oráculo del Señor, cuando manifieste mi santidad a la vista de ellas, por medio de ustedes. Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados.
Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. ¿Cómo iba en medio de la multitud y la guiaba hacia la casa de Dios, entre cantos de alegría y alabanza, en el júbilo de la fiesta? Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con las cítaras, Señor, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Oremos. Padre, cuyo resplandor no conoce el ocaso, mira con bondad a tu iglesia, signo de tu presencia entre nosotros. Prosigue serenamente la obra de la salvación humana según tu proyecto eterno y haz que todos los hombres experimenten y vean cómo lo abatido por el pecado se restablece, lo viejo se renueva y la creación se restaura plenamente por Cristo, de quien todo procede, que vive y reina por los siglos de los siglos. La alegría de la Pascua se hace canto. Y por salvar al mundo de su
Padre, que iluminas esta santísima noche con la gloria de la resurrección del Señor, acrecienta en tu iglesia el espíritu de adopción de hijos, para que, renovados en el cuerpo y en el alma, te sirvamos con plena fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El bautismo es participar de la Pascua de Jesús, es ser hijos de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado, porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado, una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Aleluya, aleluya, aleluya. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No moriré. Viviré para publicar lo que hizo el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Aleluya, aleluya, aleluya. El primer testimonio de la comunidad eclesial afirma que Jesús no está entre los muertos, sino que vive y vivifica.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra del Señor. ¡Feliz Pascua! Gracias. Todo el camino cuaresmal nos trajo hasta acá. Todo lo que fuimos compartiendo en ese tiempo bellísimo, rico, del cual no hay que quedarse solamente memorado, sino una profundísima llamada a una renovación. Y acá habría que volver a recordar aquello, ¿no? Cuando del tercero al quinto domingo dijimos que Jesús es presencia de Dios, es, ni se acuerdan, no importa, salvación de Dios y es entrega de Dios. Yo aprovecho para... porque todo es una unidad. Y lo que estamos celebrando hoy es esto. La Pascua es la definitiva, plena y total presencia de Dios. Ya no hay separación entre cielo y tierra. Lo que en Navidad ya se perfilaba, y de hecho aparecían estas expresiones, este bellísimo intercambio, donde el cielo se mete en la tierra, donde el Hijo de Dios se hace hombre para que el hombre sea hijo de Dios. En la Pascua eso se resuelve de manera definitiva. Y la Pascua, el Cristo resucitado, exige que el Cristo ascendido. ¿Y qué es el Cristo ascendido? La naturaleza humana definitivamente metida en el cielo, por llamarlo así. Esto es fascinante. Y todavía le seguimos teniendo miedo a Dios. Y todavía le seguimos pidiendo más respuestas a Dios. Esto es falta de fe. Por eso la Pascua lo primero que hace es invitarnos a la fe. Qué interesante. Los 4 evangelios en la parte de la resurrección comienzan igual, con matices. Cambian los nombres de las mujeres, aparece un angelito, 2 tipos, lo que sea. ¿Qué hay? Un sepulcro vacío. Primero no aparece el Cristo resucitado. Es como si los evangelistas hubiesen captado en profundo lo que significa creer. Primero hay un signo que es incompleto, pero que ya empieza de alguna manera a hablar de algo que va a ser la respuesta definitiva. Por lo pronto ya no está el Cristo muerto. Ya no está el Cristo muerto. En la versión de Lucas, el personaje que aparece le va a decir: ¿por qué buscan entre los vivos, a los vivos, entre los muertos al que está vivo? Es la fe, es la fe. La Pascua nos llama a la fe. Cristo dio la vida, pero el Padre lo resucita. Acepta esa entrega y lo constituye Señor. Y por eso esa entrega nos alcanza a nosotros lo definitivo, lo nuevo. El reino que ya está presente se consolida, se fortalece, se empieza a extender.
fe significa apropiarnos de ese Jesús, identificarnos con ese Jesús para vivir a Jesús y como Jesús. Y entonces la Pascua se mete en lo más profundo del corazón de esa iglesia que nace para prolongar y para proyectar esa obra salvífica. Y esto quiero insistirlo. Por el amor de Dios, basta de esa imagen ridícula de la iglesia estancada, estática, encerrada, dormida. La iglesia forma parte del proyecto de Dios. La iglesia forma parte del proyecto de Dios con la misma importancia con que la forma Jesús y la formó la historia que fue escribiendo con Israel. Pero esto que reclama una iglesia de vivos, en el buen sentido, una iglesia de vivos, de vivientes, no de muertos, no de dormidos, no de quedados, no de instalados. No hay tiempo, voy a hablar poquitito, pero me arrepentí. Cuando predicaba en el santuario, lo dije, me arrepentí de no haberme dado cuenta de preparar antes algo bíblico con los textos de la vigilia de hoy. Elegimos 3 de los 7 que proponen. Son bellísimos. El texto de Isaías, ese segundo Isaías que tiene que ayudar a que Israel al volver entienda que tiene que cambiar la cabeza. Vivieron una profundísima liberación, no pueden volver a lo viejo, no pueden repetir los mismos errores, no pueden confundirse tan estúpidamente otra vez, tienen que cambiar. Por eso les dice, los pensamientos de Dios no son los de ustedes. Y con eso les dice, cambien el modo de pensar. Y vuelvo a la fe. La fe supone una comprensión distinta. Lo vamos a ver mañana en la misa del día. Cuando van, Pedro y el discípulo amado entran y creyeron, dice Juan. Pero agrega, todavía no habían comprendido. La comprensión es como un paso más en la fe. Es entrar en ese misterio del Dios que trabaja de un modo que desconcierta. Lo que le pasó a estas mujeres, pobres mujeres, iban a un lugar de muertos, preocupadas por la piedra, se sorprenden, no entienden nada, ni cumplen la misión prácticamente casi. La fe nos tiene que despertar, porque nosotros formamos parte de este pueblo nuevo. Lo que bellísimamente decía Ezequiel. Les voy a sacar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Voy a meter mi espíritu en ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son mi pueblo. Tan difícil es entender esto. Somos el pueblo de Dios. Dios es nuestro Dios. Y nuestro Dios es un Dios que salva. Dijimos hace tiempo atrás del Salmo 68. Que esta Pascua no pase como tantas otras. Es la que tenemos hoy. En medio de este tiempo, de esta dificultad, con las cosas que nos pasan, la pandemia, los dramas, el dolor, enfermedad, muerte, tristeza, desempleo. Hay muchos problemas. En medio de esto, vuelvo a decir, Jesucristo resucitó. ¿Le vamos a pedir más milagritos? Crezcamos. Tenemos que pedir que nos haga hombres pascuales, varones, mujeres pascuales, profundamente arraigados en ese espíritu, dejándonos animar por ese espíritu, sintonizando en el Evangelio de Jesús, con el pensamiento de Cristo, con las decisiones del Maestro, con la valentía, hoy llamada parresía de Jesús, que tiene que ser la de la Iglesia. La Pascua es la recreación, transforma todo. Ya está obrada, pero tiene que seguir. Por eso la Pascua incluye la Iglesia. Dentro de un ratito vamos a renovar las promesas bautismales. No nos quedemos en el rito meramente, en la formalidad de una liturgia hueca.
Si decimos renunciamos es porque queremos renunciar. Nos cuesta más, nos cuesta menos, algunas cosas nos cuesta un montón, pero quiero cambiar de vida. Quiero tomar en serio el Evangelio de Jesús. Si digo sí creo cuando me proponen al Padre, que entienda que soy hijo. No es el Dios desconocido, el Dios lejano, el Dios perdido, el Dios que le hablo como si le hablara una cosa. No, es papá. Papá. Y ser hijo se aprende, y ser hijo se madura. Como la vida humana, no puedo ser adolescente toda la vida y menos niño toda la vida. Crezco. Y eso me compromete. Cuando digo creo en Jesucristo, acepto su Evangelio, acepto su palabra. Él es la fuente inspiradora. Porque si no es la fuente inspiradora, no es nada para mí. Es un nombre. No, es la fuente inspiradora. El Evangelio tiene que animar y transformarle por adentro para que se muestre afuera con la vida. Y cuando exprese que creo en el Espíritu, que entienda que esa tercera persona, como se la llaman en el magisterio, es Dios animando desde lo más profundo, haciendo que brote en mí todo el carisma, todos los dones, toda la riqueza que permanentemente da, no para que yo la disfrute solo, sino para que la vuelque a los demás y se haga una iglesia rica en carismas, rica en dones, capaces de llegar a todos. Esto es una manera de ver la Pascua. Ojalá que hoy podamos dar un pasito más en esta resurrección. Que surja en nosotros, en serio, algo más de ese hombre, de ese ser humano, de esa persona que Dios pensó para cada uno de nosotros. Cada Pascua es una nueva oportunidad, un nuevo regalo para que se vaya desentrañando ese misterio de cada uno de nosotros. Dios nos pensó y nos soñó algo desde el modelo de su Hijo. Ojalá que nos estemos acercando. Confiados, presentemos nuestras intenciones. No. Acá. El bautismo inició en nosotros un camino de fe, esperanza y caridad. Hoy renovamos nuestra opción fundamental por Jesús y su Evangelio. Padre, que por medio de los signos sacramentales realizas obras admirables con tu poder invisible y de diversas maneras has preparado el agua para que significara la gracia del bautismo. Padre, cuyo espíritu aleteaba sobre las aguas en los orígenes del mundo, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Padre, que en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, para que el misterio de la misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Señor Dios, Padre bueno, que hiciste pasar por el mar rojo como por tierra firme a los descendientes de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen del pueblo de los bautizados. Padre, al ser bautizado en las aguas del Jordán,
Tu Hijo fue ungido por el Espíritu Santo y suspendido en la cruz. Hizo brotar de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus discípulos: vayan e instruyan a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira a tu iglesia y abre para ella la fuente del bautismo. Que esta agua, recibida por el Espíritu Santo, reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu Hijo unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen, por medio del sacramento del bautismo, sea purificado de todos los pecados y merezca resurgir como nueva criatura del agua y del Espíritu Santo. Padre, te pedimos que por la gracia de tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo, para que por el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resucitemos con él a la vida, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Renuncia a todo aquello que se opone al proyecto de Dios, el cual consiste en amar al Señor y al prójimo como lo vivió y el Señor Jesús. Sí, renunciamos. ¿Creen en Dios Padre, que nos llama a ser sus hijos y a completar esa obra creadora? Sí, creemos. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor, que nació de María, que murió, resucitó, ascendió y que nos llama a ser sus discípulos y testigos viviendo el Evangelio? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, que es el que nos participa esta vida nueva, el que va formando en nosotros la imagen de Jesús, el que nos constituye como iglesia y nos llama a trabajar para que el reino de Dios crezca en medio de los hombres? Sí, creemos. Y Dios, que es fuente de toda bondad, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo y nos ha perdonado los pecados, nos conserve con su gracia en Jesucristo nuestro Señor para la vida eterna. Amén. Nos vamos a escoger con agua bendita, pero la renovación fue hecha. Y como pueblo presente, ahora sí, presentamos nuestras intenciones. A cada intención pedimos: Padre, por tu Hijo Jesús resucitado, escúchanos. Para que la Pascua renueve a la Iglesia en su vocación de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio al hombre y a la sociedad, oremos. Padre, por tu Hijo resucitado, escúchanos. Para que la Pascua renueve a todos los hombres, haciéndolos constructores de un mundo más humano, oremos. Padre, por tu Hijo resucitado, escúchanos. Para que la Pascua renueve a nuestro pueblo argentino en su identidad de tierra de encuentro, de paz, de libertad y de justicia, oremos. Padre, por tu Hijo resucitado, escúchanos. Para que la Pascua renueve a los agentes pastorales, haciéndolos fuertes en la fe, alegres en la esperanza y generosos en la caridad, oremos. Para que la Pascua renueve nuestra familia parroquial, haciéndola oyente de la palabra, fraterna en la comunión y alegre en la evangelización. Oremos. Padre, por tu Hijo Jesús resucitado, escúchanos. Padre, toda esta oración, así como todo lo que está en el corazón de cada uno, te lo presentamos por aquel, tu Hijo que dio la vida y que resucitado nos da la vida. Él, que nos da el Espíritu para que vivamos la radicalidad del Evangelio.
Jesucristo nuestro Señor. Presentemos el pan y el vino junto con nuestro compromiso cristiano. Los invito a todos a rezar juntos y ofrecer nuestra alegría por esta vida nueva, por creer, por esperar, por amar, y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. Padre, recibe las oraciones de tu pueblo junto con estas ofrendas, de manera que tu acción sacramental, inaugurada por los misterios pascuales, nos sirva de remedio para la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y glorificarte siempre, Padre, pero más que nunca en esta noche que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso en esta alegría pascual con los ángeles y los santos te aclamamos cantando. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la noche santísima de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hoy escuchamos un texto del capítulo 36 de Ezequiel, y ahí ya habla de santificar el nombre de Dios. Sin duda Mateo tiene presente el texto, y esa santificación es reunir a los pueblos, convocar a todos los hombres. Está muy bien ubicada la oración que enseña Jesús. Nosotros somos artífices de esa comunión. Por eso hoy renovamos nuestra filiación, nuestra fraternidad y nuestra vocación de pueblo común. Y volvemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, solo la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, porque vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Que quitas el pecado.
Este es Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, hecho un día hombre como nosotros, para siempre uno de nosotros. Él dio su vida para darnos vida. Él nos da el Espíritu para que podamos vivir el Evangelio. Felices por escucharlo, felices por tocarlo. Alegres, recibamos la Eucaristía para fortalecer nuestra vocación cristiana. Lo vamos a recibir cantando Vida en Abundancia. Confianza
Padre, infunda en nosotros tu espíritu de amor, para que saciados con los sacramentos pascuales permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos que las colectas se realizan en el último banco del pasillo central, por si quieren, están allá en el fondo. Gracias. Renovados en la Pascua, volvemos a lo cotidiano para ser testigos del Señor. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemne fiesta de Pascua y por su bondad los proteja de toda sombra de pecado. Él, que por la resurrección de su Hijo los ha renovado para la vida eterna, les conceda la recompensa de la inmortalidad. Y ya que han celebrado con honda alegría esta Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor, les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que antes de que nos vayamos, creo que es lindo recordar a aquella que guardaba todo en el corazón, ¿no? Como ha vivido la muerte del Hijo, que aparece presente, no aparece la resurrección. Indudablemente tiene que haber estado metida en todo eso, ¿no? Como habrá sido respuesta a tantas preguntas, que ella nos enseña a creer, que ella nos enseña a creer. Feliz de ti por haber creído. Y esa frase que le dice Isabel se repite permanentemente. Por eso a María le pedimos que nos regale su madurez, su fortaleza, su fidelidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que San José nos acompañe este año. Alegres por lo que vivimos, enviados a comunicarlo, no vamos a más. Que María nos descubra al resucitado y nos ayude a vivir como resucitados.